¿Te pasa que cuando estás estresada enseguida lo sentís en la panza? ¿Que la ansiedad se traduce en dolor, hinchazón o malestar digestivo? Tu intestino funciona como un segundo cerebro y lo que pasa ahí también impacta en tu salud mental. Hoy en el podcast converso con el doctor Nacho Caldo, gastroenterólogo y especialista en mindfulness, para descubrir cómo se conectan el estrés, la digestión y la mente y qué podemos hacer para bien vivir desde nuestro segundo cerebro. Si te encanta adquirir herramientas prácticas y concretas para potenciar tu salud mental y convertirte en protagonista de tu vida, llegaste al lugar indicado. Soy Jessica Estalella, psicóloga, una psicóloga potenciadora con formación en terapia cognitivo-conductual y en psiconeuroinmunoendocrinología. Mucho título y palabras complicadas para decirte que, afortunadamente, la ciencia nos aporta mucha información para bien vivir. Con una mirada ñoña pero sencilla, vamos a optimizar el estrés, porque el estrés no es el enemigo, cambiando nuestros hábitos y poniendo el bienestar al servicio de la productividad. Ahora sí, te doy la bienvenida a bordo. Muy bien, bienvenidos a Potencia tu Salud Mental, el podcast que esta tercera temporada viene con entrevistas de lujo, entrevistas a profesionales que nos van a aportar muchísima información para seguir potenciándonos juntos. Y hoy le voy a dar la bienvenida a Nacho Caldo, gastroenterólogo, un amigo de las redes que está aquí para compartir toda su sapiencia. Así que bienvenido, Nacho, a este episodio del podcast. Hola Jess, gracias por la invitación, un placer estar acá. Bueno, qué bonito que estés acá. Nacho, contale a la gente quién sos, a qué te dedicas, lo que quieras compartir para que te vayan conociendo y sepan todo lo que viene de la mano de quien viene. Ok, me recibí como médico primero y después me especialicé en gastroenterología, aquí en Buenos Aires donde resido, ¿no? Y post residencia de gastro, descubrí un camino personal, que fue el camino del mindfulness y desde ahí intenté, me formé para poder compartir también esa experiencia, esas prácticas con otras personas, con todo el potencial que tiene esta gran herramienta como reguladora del estrés. Así que después de ese proceso traté de integrar un poco este conocimiento con las consultas que hago a diario y demás, y de ahí un poco también nació Gastroconciencia con la idea de compartir esta integración, ¿no? Entre la parte digestiva, ¿no? La conciencia, apoyados en la ciencia. Y así que bueno, eso es un poco lo que hago, ¿no? Compartir lo que aprendí para que otras personas puedan vivir mejor. Qué hermoso, qué hermoso. Así nomás, con esta presentación de Nacho vamos a dar inicio a la primera sección del MAP, la M del modo ñoña activado. Bueno, Nacho, se habla mucho de esto, ¿no? Vos hablabas de la vinculación, estrés, intestino, mindfulness, la conciencia, y escuchamos mucho hoy cómo esto del segundo cerebro, pongo comillas por si no estás viendo el video, se habla mucho del intestino como el segundo cerebro. ¿Qué significa eso realmente? Bien, está bueno desglosarlo un poquito. No es en sentido metafórico, que es un segundo cerebro, o sea, es real en términos de que en las paredes de todo nuestro sistema digestivo, no solo del intestino, ¿no? Que a veces lo simplificamos de esa manera, ¿no? A todo el sistema digestivo, conviven más de 400 millones de neuronas autónomas que tienen funcionalidad en el intestino, ¿sí? Y funcionalidad también de enviar señales y comunicación con el primer cerebro, ¿no? Con nuestro cerebro propiamente dicho. Estas redes neuronales se conocen como sistema nervioso entérico. Por eso es que se habla del intestino como segundo cerebro, porque estas redes neuronales nos permiten, además de modular las funciones del sistema digestivo, es decir, la contractilidad, los movimientos del intestino, las secreciones que se liberan a la luz, también nos permiten
sentir desde el intestino, es decir, hay terminaciones nerviosas sensitivas que interactúan con este segundo cerebro y parte de esa información sensitiva va a ser guiada hacia el cerebro, ¿sí? Hacia el primer cerebro, sobre todo en un área específica del cerebro en sí mismo que se llama ínsula cerebral y estas percepciones internas se conocen como interocepción. ¿No? La interocepción es la capacidad que tiene nuestro cerebro de decodificar toda la información interna de nuestro organismo, es decir, de las vísceras, de los tejidos internos, es decir, no es solo del intestino, ¿sí? Es más amplia, de las vísceras incluye el corazón, entonces por ejemplo, una medida simple para que entienda quién está del otro lado de interocepción puede ser la velocidad del latido del corazón, ¿no? O la distensión que tiene el intestino y que genera tensión interna, en algunos casos dolor. Entonces, toda esa información se va a traducir ahí en la ínsula cerebral y va a interactuar con las áreas cerebrales, ¿sí? Del primer cerebro, aclaro por esto de que estamos hablando de los dos cerebros, justamente con las áreas que están conectadas con nuestras emociones. Por eso hay tanta vinculación entre lo que le pasa al intestino y cómo nos sentimos, qué emociones podemos tener o si en algunos componentes más de problemáticas disfuncionales del sistema digestivo están muy relacionadas con las disfunciones de la salud mental, ¿no? Como los trastornos de ansiedad, como la depresión, ¿no? Entonces, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Este segundo cerebro. Fíjate que en esto de la interocepción, para el que esté del otro lado escuchando, muchas veces podemos pensar en esto de estoy nervioso, voy a rendir un examen y me duele la panza, o me voy por el baño porque me da una diarrea tremenda, o te enamoraste y empezás a sentir esas maripositas que se dicen y es como esa, bueno, a ver, ¿qué te está diciendo? O viste, hoy en día en esto de emprender y de tomar decisiones reales, te dicen, bueno, a ver, ¿qué te dice tu panza? ¿No? Todas estas cosas que nos van pasando, de alguna manera tienen que ver con esa interocepción que nos está diciendo algo y que creemos que son cosas como completamente separadas. Pero qué importante es conocer esto que vos estás diciendo para saber que nuestra salud intestinal tiene una vinculación plena con nuestra salud mental. O sea que no podemos separar una cosa y a la otra. Y a mí me pasó en el consultorio de darme cuenta de que yo laburaba y laburaba y laburaba y hacía un montón de cosas y los pacientes no mejoraban. Y yo decía, che, están mal. O personas que venían y no tengo nada. El gastroenterólogo me estudió todo y no tengo celiaquía, no tengo intolerancia a la lactosa, no tengo nada. Esto es mental, ¿no? Y bueno, ahí es donde empezamos a dar cuenta de esto de cómo cómo juega un rol este sistema nervioso entérico del que vos hablás en la salud mental y, por supuesto, la física. Pero, ¿cómo el estrés tiene ese impacto en los síntomas digestivos, ¿no? Cuando algunas personas se estresan o tienen un estrés crónico, ese sostenido, esa tensión sostenida en el tiempo, ¿en qué síntomas nos podemos dar cuenta que por ahí los damos como, bueno, algo me cayó mal, ¿no? Siempre le adjudicamos a el asadito del fin de semana o me comí un chocolate fuera del lugar, pero en realidad es nuestro organismo diciéndonos algo más. Bien, está bueno. Es importante entender eso, ¿no? O sea, que en realidad el intestino está, al estar conectado con el cerebro y con estas respuestas de estrés, ¿no? De alarma, de atención, de resolución de un problema o un desafío, cuando esos desafíos, por una forma de decirlo, se vuelven crónicos y siempre nuestro sistema nervioso lo interpreta como amenazas y se empiezan a desregular todas las cascadas hormonales que están vinculadas a estos procesos. Parte de esas hormonas y neurotransmisores que entran en juego también tienen una acción en el intestino, ¿no? Y yendo más a lo concreto, que me preguntabas en términos de eso, quizás cómo se puede percibir desde los síntomas, bueno, todo el sistema digestivo está ligado a manifestar síntomas vinculados a un distrés crónico, ¿no? Desde hay personas que a lo mejor las resienten más la parte alta del sistema digestivo, ¿no? Lo dividimos un poquito así en términos del estómago y el esófago, y entonces tal vez esa persona tenga acidez recurrente, tenga dolor en la boca del estómago, de repente tenga eructos recurrentes, es decir, que le pasa todos los días, todo el tiempo, ¿no? Que no es que, bueno, un día
comió algo mal, que va más allá de lo que come, ¿no? Porque la alimentación tiene una implicancia, pero a veces hay que disociar un poquito el tema de la alimentación, en realidad a veces no es tan determinante en la sintomatología digestiva, ¿sí? Entonces, ante esos procesos de alarma empiezan todas estas manifestaciones, como te decía, desde el lado alto y también desde el lado bajo, más específico del intestino, ¿no? Donde ahí puede haber variabilidad, tanto de dolores, distensión de la panza, cambios en el hábito evocatorio en términos de diarrea o estreñimiento, ambas variables entran en juego en estos procesos del estrés crónico. Déjame decir esto, Jessy, para que la gente entienda, porque a veces está muy ligado con esta noción de como más del estresazo, ¿no? O del momento, ¿no? De que sí, esto, el examen, el coso, donde ahí es evidente, pero a veces los procesos de estrés crónico son acumulativos, ¿no? Yo siempre uso el ejemplo, ¿no? De la taza, donde a veces estamos buscando la última gotita que rebalsó el vaso, ¿no? Como ejemplo del momento de estresor clave, y no nos damos cuenta que la taza se fue llenando poco a poco con distintos estímulos. Entonces, para ejemplificar un poco esto del estrés crónico, ¿no? Porque si no, a veces dicen, no, pero yo ahora estoy bien, ahora no me pasa nada, estoy tranquilo en el laburo, estoy desenvolvido, pero la panza, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasó en todo el proceso previo de esa persona? Es más, a veces hay que ir a buscar en momentos que esto vos bien lo entendés, pero para quien nos escucha, digo, desde el lado de la medicina, hay que estar atentos a lo que llamamos los eventos adversos a edad temprana, ¿no? Digo, los microtraumas o traumas o situaciones difíciles, violentas tal vez, que ha vivido una persona en la niñez, en la adolescencia, porque eso marcan las redes neuronales que después se conectan con el intestino también, y cambian, ¿no? Todas esas comunicaciones. Entonces, desde los síntomas son diversos, ¿no? Como te mencionaba, y tienen que ver con un poco con todas esas cosas. Con esto no estoy diciendo que los síntomas que mencioné son exclusivos de un estrés crónico, ¿no? Eso también aclararlo, que por eso también es importante conocer a la persona en toda la profundidad, ¿no? Para entender qué es lo que está siendo más influyente en este momento o ha sido en terminología de lo que le está pasando, ¿no? Y por eso déjame que te mencione esto también, muchas disfunciones del sistema digestivo que antes se ligaban, simplemente se decían, no, lo tuyo es psicológico, no, anda al terapeuta, no, se llamaban trastornos funcionales digestivos. Hoy en realidad hace tiempo, ¿no? Que han cambiado de nombre, pero por suerte, digo, dentro de la medicina las llamamos disfunciones de la intercomunicación entre el cerebro, el intestino y la microbiota, ¿no? Porque hay justamente alteraciones a nivel de esos tres ejes, ¿no? Entonces con eso ahí cierro como para estar 2 horas hablando, dejarte Pero es que todo lo que vas aportando es sumamente importante. Primero en esto de tanto de un lado como del otro, ¿no? No vincular una cosa como me pasaba a mí, ¿no? Che, esto es psicológico, anda al psicólogo, porque en realidad la persona está teniendo una sintomatología física y hay que acompañarla desde ese lugar. Y tampoco para los que estamos del palo de la salud mental, adjudicar que, bueno, es todo psicológico, entonces te trato, sino empezar, yo siempre digo esto, descartemos causa orgánica primero, o descartemos una causa física y empecemos a trabajar colidante al tratamiento y a lo que venga con el consultante. Porque muchas veces pasa esto bueno, encerrarnos en nuestra propia disciplina y quedarnos ahí y no poder acompañar al consultante en esta etapa. Y otra de las cosas que los de salud mental no tienen tan a la mano es decir, che, ¿hace cuánto que no te haces un control clínico? ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste un chequeo anual para ver cómo está tu cuerpo y tu organismo? Y lo otro que vos decís es esto de cómo se marcan, cómo ciertos traumas o microtraumas pueden marcar las redes neuronales, no solamente es lo que nos quedó marcado, sino cómo eso determina cómo nos seguimos comportando, qué cosas aceptamos en los laburos, qué falta de límites o dificultad para poner límites, para comunicar lo que siento, eso determina, y esas situaciones del cotidiano son las que van sumando esa gotita que decía Nacho, un poquito más a la taza, hasta llegar a acumular tensiones y explotar. Y está bueno que traigamos estos temas porque generalmente
el común de la gente, yo digo que somos hijos del rigor, atendemos cuando explotamos, ¿no? Atendemos cuando ya no doy más, la hinchazón es así, estoy con no sé, con una gastritis crónica o tengo una inflamación que no me entra el pantalón y no es de que he engordado varios kilos, sino, bueno, es esto, ¿no? Atendemos cuando, o peor, cuando hay una patología mucho más grave que ahí sí hay que atender clínicamente. Pero vos decías esta vinculación, ¿no? ¿Qué vinculación hay? Entre esta y la importancia de la microbiota intestinal, que no solamente es en el impacto de nuestra salud y nuestras emociones, sino también a nivel inmunológico, ¿no? ¿De qué manera esta microbiota intestinal tiene, primero, qué es la microbiota? Porque claro, nosotros estamos hablando desde un lugar en que conocemos los términos de los que hablamos, pero ¿qué es la microbiota intestinal y por qué tiene tanta importancia, no solamente en lo emocional, sino en cómo funciona y cómo responde nuestro sistema inmunológico, el que nos defiende? Perfecto, perfecto. Bueno, sí, primero siempre está bueno aclarar en términos de esto, de la microbiota en sí misma es todos esos microorganismos, esos bichitos que conviven con nosotros, que en general, o sea, son bacterias, son virus, son arqueas, son protozoos, es decir, no son solo bacterias, pero a veces lo simplificamos y hablamos desde las bacterias que conviven con nosotros, ¿no? Están en la piel, en los ojos, en la nariz, en la boca, están en todos, digamos, los puntos de contacto con el afuera, ¿no? Prácticamente. Y el intestino no es la excepción, si bien pareciera ser un órgano interno, en realidad si nos lo imaginamos al intestino como un tubo, ¿sí? O como un túnel de la boca al ano, en realidad podemos entender que está contactando con nuestro exterior. Y si está con el afuera, va a tener parte de toda esa microbiota. De hecho, el intestino es el lugar donde más se alojan todas estas bacterias, estos microorganismos. Y tiene mucho sentido porque en realidad estos microorganismos que los que conviven con nosotros no nos están haciendo daño, ¿no? También este concepto a veces de las bacterias es como que, o los virus, como que si son malos hay que matarlos, hay que limpiar todo el 99%, ¿no? Porque entonces, no. Conviven con nosotros y nos ayudan, viven sinérgicamente, ¿no? Y tiene mucho que ver con el sistema inmunológico porque en cierta manera esa microbiota es la que entrena a nuestro sistema inmune a que pueda ir reconociendo ciertos patrones de sus primos hermanos malos, ¿no? Los bichitos malos para cuando ingresen y colonicen y demás. Y es tan importante que es la que entrena a nuestro sistema inmune desde que nacemos, la microbiota, ¿no? Entonces ahí está la conexión con el sistema inmunológico y está todo el tiempo dialogando con él. ¿Por qué? Porque las células del sistema inmune, el 80%, 70% están alojados también en las paredes del intestino, o sea, en el intestino. Entonces tiene sentido con esto, ¿no? Entonces desde células y acúmulos celulares, como las placas de Peyer en términos más técnicos, y la interacción que median estas células con la microbiota y con moléculas como citoquinas, que son como los mensajeros que traducen las señales entre uno y otro, ¿no? Entonces está todo relacionado. Y de ahí que muchas veces cuando hay un desorden en la microbiota, también aparece un problema en la inmunidad, donde puede ser una respuesta continua y solapada, ¿no? Y no del todo súper activa para resolver una infección como es la inflamación crónica de bajo grado, o puede aparecer ciertos desarreglos que terminan desencadenando una enfermedad autoinmune, y por eso es tan importante también el intestino para eso, en estos términos, ¿no? Entonces, de ahí deriva la importancia también de toda la parte inmunológica del cuerpo, ¿no? Y la interacción entre la microbiota, intestino y el sistema inmune de las mucosas, que es el que está alojado allí en el intestino. Es espectacular cómo al cuidar un órgano que quizás lo tenemos como poco presente, ¿no? Porque bueno, el chequeo anual siempre implica, bueno, los análisis clínicos, lo cardiológico, ¿no? El electro te lo tenés que hacer, pero el intestino es como que no le damos bolilla. Bueno, si tenés problema o tenés antecedentes, algo tenés que hacer. Y como en un órgano
tan complejo como el intestino, no lo escuchamos y que tiene un impacto muy grave si no damos lugar a esta inflamación crónica de bajo grado, que si querés saber más de eso, te voy a dejar linkeado en las notas del episodio, es el episodio que se llama No estás estresada, estás inflamada, porque hablar de esto, ¿no? Como separar, no todo es estrés, aunque el estrés es uno de los determinantes de la inflamación crónica de Ajá. bajo grado, pero que es importante que sepas cuáles son todas las otras aristas que impactan en esa inflamación de bajo grado que va a dañar o a perjudicar el buen funcionamiento del intestino. ¿Por qué, Nacho? Hay algunas personas, si esto es una cuestión de antecedentes o una cuestión de predisposición o qué, porque hay algunas personas que tienen más síntomas digestivos cuando están estresadas o cuando tienen este estrés crónico que otras. Bien, ahí en realidad no hay una respuesta única y certera, porque los problemas del intestino, como te decía antes, son muchas veces una sumatoria de factores de riesgo, por llamarlos de alguna forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que nació por cesárea y que la mamá en ese parto tuvo que recibir antibióticos y después durante su niñez tuvo infecciones recurrentes y le dieron antibióticos por las dudas, ¿no? En corto tiempo, y que además a lo mejor vive en una ciudad y no tiene mascotas, ¿no? Etcétera, y que además, si querés, le agregamos lo que mencionábamos antes, ¿no? No sé, tenía un padre y una madre no del todo presentes, donde a lo mejor se peleaban entre ellos y había violencia continua, ¿no? Quizás no una discusión o algún malestar que pueda haber en todas las familias, digo, ¿no? O problemáticas de este estilo. Todas esas cosas, en cierta manera, van programando al intestino, no, o sea, no solo hay una programación neurológica, sino también intestinal, en términos muy sutiles, porque cuando digo el intestino también estoy englobando a esta microbiota, estoy englobando a este sistema nervioso entérico, estoy englobando al sistema inmune que convive en el intestino, estoy englobando a las células intestinales en sí mismas y a las células especializadas del intestino que liberan hormonas, ¿sí? Que se llaman células enteroendocrinas. Entonces, todo ese complejo sistema ya empieza a funcionar y a responder ante estos estresores de manera diferente. Y mencionaba tal vez lo de la cesárea, los antibióticos, porque estas cosas tienen impactos en la microbiota y van haciendo una microbiota más pobre que entrena de forma no adecuada al sistema inmunológico desde pequeños, ¿no? Entonces, nada, toda esta sumatoria de cosas, ¿no? Y podemos seguir agregando, pero me parece que con esas más o menos ayuda a orientar a esa persona que después, bueno, ante un evento estresante más agudo, va a resentir más en su sistema digestivo, ¿no? Que es su sistema digestivo amplio, ¿no? Amplio en este sentido, ¿no? De decir, de la parte neuronal, inmunológica, neurohormonal, sensitiva, propia del intestino, microbiana, ¿no? Tiene que ver con todos esos matices, ¿no? Y estamos obviamente generalizando, ¿no? Donde en todos los casos no es igual, pero bueno, ahí hay una punta como para orientar, ¿no? Mira, me Después gusta hay mucho cuestiones esta. genéticas también que nos predisponen, que esto también déjame decir porque es interesante, porque a veces se vive todo como desde esto, ¿no? Bueno, ok, lo que nos pasó en la vida y no sé qué, o todo lo opuesto. No, esto está todo programado con los genes. Y siempre es un poco y un poco. En general en medicina nunca, a ver, salvo excepciones, porque también están, en el intestino pasa lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas que tienen disfunciones de este eje intestino-cerebro-microbiota tienen los mismos, digamos, estas personas que tienen esta problemática, ¿sí? Se han identificado 6 genes que están presentes en estas personas y no en otras que no sufren del intestino, ¿sí? Para simplificar bien simple. Esos 6 genes, hay 4 de esos 6 genes que los comparten con las personas que tienen trastornos de ansiedad y depresión. O sea, entonces vos fijate ahí la vinculación, donde también hay una influencia genética que conecta ambos sistemas. Entonces, nada, bueno, me preguntabas esto, ¿por qué hay personas que tienen? Bueno, porque hay una carga genética determinada, hay un ambiente que ha vivido, etcétera, 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 que es lo que mencionaba.
Me gusta mucho esta respuesta porque esta respuesta marca el que no somos un envase único, ¿no? Ninguno es igual a otro. Por más que tengamos o no esta predisposición genética, puede o no despertarse en función de lo que nos pase, pero también en función de lo que nos pase puede o no activarse otras áreas y otras aristas. Y que está bueno también tenerlo en cuenta en función de esto, en que no hay recetas únicas, no hay planes mágicos, no, o sea, es importante la escucha de un profesional, la escucha atenta, el acompañamiento personalizado, el poder indagar en toda la historia y todas las vivencias de cada uno de los pacientes, de los consultantes, porque hace la diferencia, ¿no? Esto de comprar un no, sí, porque o seguir ciertos tips, ciertas pautas, y la verdad es que capaz que no encaja ni con tu historia, ni con tu realidad, ni con tus posibilidades actuales. Y está bueno siempre tenerlo en cuenta. Cuando vos te presentaste, Nacho, dijiste esto de que llegaste a interesarte en mindfulness siendo médico gastroenterólogo y que te empezaste a ver la salud digestiva con una perspectiva mucho más integral, más allá de lo médico. Sé y conozco que eso tuvo que ver con una historia personal que me gustaría que la indaguemos y que abramos a la reflexión en la siguiente sección del MAP, la A, de algunas reflexiones al respecto. Nacho, vinculás la salud digestiva con el mindfulness y hubo algún momento personal o profesional que te hizo dar ese giro y contemplar desde una manera más integral tu práctica y tu persona, por supuesto. Sí, como contaba un poco al principio, ¿no? Que lo resumí, pero digamos, cuando yo finalicé mi residencia de gastroenterología, que era una residencia muy enfocada en la parte endoscópica, ¿no? Quizás para la gente que no conozca, la endoscopía son estos, digamos, sonditas con cámaras que nos permiten ver dentro del estómago, el intestino, ¿no? Y lo que hace un endoscopista muchas veces también es, por ejemplo, coagular un vasito sangrante que puede haber en el estómago, ¿no? Y pone en riesgo a la persona, ¿no? Aclaro esto porque yo era, digamos, más de estirpe endoscopista, y entonces estaba de guardia muy seguido, ¿no? Y me llamaban a las 3 de la mañana porque había una persona que había entrado con hemorragia digestiva, sangrando en su estómago, y tenía que ir ahí para ver si podía resolver esa situación. Bueno, y eso implicaba mucho estrés crónico cotidiano, poco dormir, etcétera, más un montón de trabajo, más etcétera, 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 ¿no? Cuestiones de clásicas del médico, ¿no? O del promedio médico. Y eso llevó a que yo entrara o cayera en lo que conocemos como un síndrome de burnout, ¿no? Esta idea de estar quemado, agotado emocionalmente, que nada, no, o sea, estaba todo me irritaba y había perdido el sentido propio que en su momento había visto en la medicina como puente de ayuda a otras personas, ¿no? Y de mejora en su salud, ya no lo sentía, estaba perdido, ¿no? Y a punto de partir de una conversación con un amigo que me lo hizo ver, como que hubo algo que me hizo clic, ¿no? Y ahí internamente volví en realidad a conectar con un momento en el cual yo tenía una búsqueda más introspectiva, si se quiere espiritual también, que había sido en mi adolescencia, donde hacía yoga, donde practicaba meditación trascendental, donde tenía una búsqueda medio de la salud un poco más integral, pero que después eso con el proceso de universitario y demás se fue diluyendo y se fue perdiendo por ahí. Bueno, de vuelta, ¿no? Después de ese burnout, es como que volví a conectar con eso. Ahí fue cuando conocí esta palabra mindfulness, de atención plena, me puse a indagar a ver qué era, digo, a ver, otra técnica de meditación, yo ya sé, hago meditación trascendental, ¿qué tendrá de nuevo? No, nada para agregarme. Y cuando me puse a indagar un poquito más, entendí que era mucho más que una técnica meditativa, que había un montón de evidencia científica al respecto, no solo para la salud mental, sino también para las dolencias digestivas y otras de salud, obviamente que están vinculadas todas con el proceso de estrés crónico con el cual me encontraba yo. Ahí hice un programa de 8 semanas, ahí de a poco me fui transformando internamente y sintiéndome mucho mejor sin que nada del contexto externo cambiara. Entonces,
Eso también me hizo otro clic y al seguir indagando, dándome cuenta también de que faltaba mucho divulgar esta herramienta. En el ámbito médico se conocía poco y nada, ni hablar en el digestivo, jamás les había mencionado en las formaciones que había transitado. Y entonces ahí fue como que hice mi proceso de formarme como instructor de mindfulness y demás para poder compartir esta herramienta también. Qué importante esto que decís, todo iba cambiando a pesar de que afuera nada cambiara, ¿no? La importancia de esto de incorporar una herramienta que es de fácil acceso, porque no tengo que comprar nada mega caro, que obviamente implica un proceso, un trabajo, generar el hábito, porque va más allá de la práctica meditativa. Y ahora nos hablas un poquito más acerca del mindfulness, cómo lo ves y lo contemplas vos, pero es como esto de, a pesar de que nada cambie hacia afuera, uno cambiando hacia adentro pueden mejorar un montón de cosas. Y obviamente que esto te hizo ver a la larga con el tiempo y con los años dónde poner tu tiempo y tu energía. Porque muchos de los que estamos en salud, que pasamos por las residencias, que hacemos prácticas, que nos encanta la guardia, los casos complejos y tal, creo que en un 90% llegamos a sufrir burnout en algún momento de nuestra vida y esto hace que gires, ¿no? ¿Qué hizo cuál fue ese antes y después de esa situación? Sobre todo con respecto a tu profesión y a cómo empezar a desarrollarte profesionalmente desde esta mirada más integral. Bien, está bueno ese antes y después. Por lo menos en mi caso en particular, no fue como un clic, ¿no? De un día a ver, hubo un insight interno, te contaba con esta conversación con un amigo, pero después fue un proceso interno, ¿no? Y me gusta transmitirlo desde este lado, porque a veces estos cambios más profundos que vamos incluso dentro del ámbito profesional o la forma en que encaramos nuestra profesión y demás, parecen ser como, viste, de la noche a la mañana y no sé, me di cuenta que no quería saber nada con el sistema de salud, que me tenía, que era explotador y no sé qué, y que la endoscopía y que me alejaba de la persona, del paciente y que yo buscaba otra cosa. Entonces dejé todo y me puse Así, ganó a millones. hacer, ¿entendés? Como a veces suena lindo ese discurso como de la noche a la mañana, el salto al vacío y no sé qué, y en realidad es un proceso, es un caminito más paulatino, donde de a poquito, como te decía, me fui formando como instructor, yo seguía con mi vida de mil guardias, con atendiendo a las personas de una manera que no me sentía cómodo ya y era consciente de eso. ¿Por qué? Porque las prepagos redes sociales o los sanatorios te ponían 20 pacientes en tanto tiempo y tenías que verlos rápido porque no había otra forma, porque no te daba el día. Bueno, con todo eso que te decía, y de a poquito me fui formando de otra manera y pensando en cómo quería yo ejercer mi profesión, y ahí fue que surgió Gastroconciencia. Justo tuve la suerte también, porque a veces pasa esto, ¿no? Como cuando, nada, nos va medianamente bien en algo así distinto, que disfrutamos en lo que hacer, parece como, todo mérito propio, ¿no? No, la verdad que tuve suerte. ¿Por qué digo esto? Porque yo arranqué justo antes de la pandemia, justo cuando empezaba la pandemia, empecé a comunicar esta idea de gastroconciencia y la conexión entre el intestino y el cerebro y demás, donde tal vez no había tanta comunicación en ese punto, con mindfulness y demás, y bueno, y después de repente todos nos recluimos, ¿no? Estuvimos muy conectados a las redes, al Zoom, los Zoom y demás, entonces eso también me dio el lugar para que se visibilizara lo que yo hago, ¿no? O lo que yo hacía en ese entonces. Entonces, bueno, fue un poco ese proceso donde poco a poco fui dejando también mis viejos trabajos de atender en 5 minutos, de un montón de guardias, fui dejando todas esas cosas porque sentía que no iban con los valores que yo quería tener para mí y para con las otras personas. Y que tenía la suerte de que se iba armando algo distinto que me permitía vivir esos valores y ejercer de otra manera, ¿no? Entonces, ahí fue un paso a paso hasta que hubo el último paso. Y esta anécdota también es linda en el sentido que yo siempre me acuerdo, me junté con 2 amigos médicos, muy amigos, y entonces les cuento, les digo, che, mirá, voy a dejar la endoscopía definitivamente, a ver, no sé si definitivo, no lo sé, pero siento que ya no puedo con las dos cosas, con esta idea de comunicar gastroconciencia y tener otra mirada con la persona, atender de otra manera y demás.
y uno de los dos me dijo como, me das un Loco. vértigo bárbaro, como, no haría eso ni a palos, ¿no? Como, entonces, y a pesar de eso, como que los dos igual me dijeron, después de decirme eso, igual me apoyaron y dijeron, está bueno, sí, dale para adelante, qué sé yo, pero ese clic de este reflejo que tiene mi amigo, en parte era mi temor interno, decir, che, pará, no sé si dejar esto, que también me gustaba hacer algo que yo también disfrutaba, no es que, pero sentía que no cuajaba con mi nueva práctica, ¿no? Del todo, en la cual yo me quería enfocar. Y bueno, nada, también tuve suerte después que pude dejarlo y hasta el día de hoy por lo menos no tuve que volver al sistema más tradicional. Así que bueno, nada, eso fue un poco mi proceso, ¿no? De cómo me fui armando poco a poco. Me encanta, Nacho, esto que traigas que es un proceso, ¿no? Para cambiar en esta vida es un proceso porque somos muy resultadistas y vemos pantallas y vemos estas cuestiones. Es decir, bueno, un proceso que debe haber llevado varios años y varias decisiones difíciles y varios trabajos también desde otras áreas de tu vida en donde entender de que nada es de la noche a la mañana, nada es de la noche a la mañana en el impacto del estrés crónico en tu sistema gastrointestinal, ni el poder salir y desarrollar otra vida mucho más saludable o tomar elecciones que son complejas y que tampoco nada es posible sin herramientas adecuadas, ¿no? Sin el acompañamiento adecuado, porque bueno, en el camino no solamente interno desde esta práctica de mindfulness que haces, sino de todas las otras herramientas o los apoyos, los sostén, las personas que te rodeas y eso está, eso es que todo el que nos escucha que lo tenga bien presente. Porque si no nos frustramos, ¿no? En ver, ay, esta persona llegó, logró, no sé qué, y vuelvo a esto que recién lo dije así como en chiste, pero que es cierto, y encima gana millones, ¿no? Y nos comemos un verso así, no llego nunca a los millones, no llegan, ¿no? Entonces, como, ay, yo no sirvo para esto Tal y cual. lo dejo de lado. Y en realidad va más allá de millones o no, que si los ganás, ojalá todos ganáramos millones y pudiéramos tener esa estabilidad económica, pero es que va más allá, ¿no? En lo que ganamos es en salud, en tranquilidad, en la Total. posibilidad de disfrutar con nuestros seres queridos, en la posibilidad de volver a reconectar con esa satisfacción profesional. Vos lo contás, la gente que me escucha en el podcast lo sabe muy bien, que yo también sufrí burnout y entraba a la clínica de diálisis, decía, no quiero escuchar a los pacientes, no, era un rechazo a hacer mi trabajo que tanto me apasiona. Entonces, volver a esto, que no se trata solamente de si ganás o no millones, sino de cómo estás viviendo tu vida y sobre todo cómo eso está impactando en la salud y en los vínculos, que yo considero que es de lo más importante. Me quiero adentrar en el mindfulness y con esto ya vamos cerrando la entrevista, en cómo el mindfulness, cómo practicar mindfulness puede impactar positivamente en nuestra salud. Acá estamos hablando de la salud digestiva, pero sabemos que impacta en todos lados. ¿Qué es el mindfulness? ¿Cómo se practica? Y para eso voy a dar paso a la última sección del MAP, la P del potenciador. Nacho, hablas te volviste a reencontrar con un amor, ¿no? Con un amor que eran las prácticas meditativas, pero lo encontraste a través del mindfulness y me gustaría que le digas a la gente de qué se trata mindfulness y que les puedas brindar un consejo, una herramienta, un recurso que pueda ayudarlos a potenciar su salud digestiva desde este lugar. Primero para aclarar, sí, esta palabra en inglés que usamos que es mindfulness, la traducción directa sería conciencia plena, atención plena, digamos, no tiene una traducción literal directa, pero tiene que ver con esta idea, ¿no? De conectar con el presente, de estar, que estar presentes atentamente a lo que está sucediendo a cada instante que va transcurriendo, pero sobre todo, no solo conectar con el otro, con uno, con lo que estamos vivenciando, sino darnos cuenta que tal vez nuestra mente va a estar conectada, pero a su vez va a estar criticando la experiencia, ¿no? Va a estar diciendo esto me gusta, esto no me gusta, me quiero ir, me aburro, etcétera, muchas veces en paralelo. Y entonces mindfulness no alcanza con esta idea de estar presentes, sino también de poder a su vez, de forma consciente, darnos cuenta de ese otro diálogo que aparece continuamente y amorosamente abrazarlo a esa crítica y soltarla, ¿no? Por una forma de decirlo, para volver a conectar con la experiencia, con los sentidos, con lo sensorial, ¿no? Y entonces
tiene que ver con esto, ¿no? Por eso es que no es una técnica de meditación, si bien se utilizan procesos meditativos diversos, ejercicios de, no sé, alguna meditación sentada, donde uno está en contacto con el silencio, observando qué es lo que sucede en el cuerpo, qué es lo que pasa alrededor, o estando en contacto directo con la respiración y dándonos cuenta cómo inhalamos y exhalamos y qué cambios y variables hay, o estando en contacto directo con las sensaciones corporales, percibiendo cómo sentimos el dedo del pie izquierdo, ¿no? El dedo del pie izquierdo, o la rodilla, o lo que sea, digo, distintos tipos de ejercicios, o incluso ejercicios en movimiento, donde uno hace una caminata lenta, consciente, y entonces empieza a percibir cosas distintas del cuerpo, de esa interocepción que mencionábamos antes, de esa conexión con nosotros, ¿no? Entonces, mindfulness tiene que ver un poco con todo eso, y con empezar a ver la vida, eso, un poco más atenta y de forma un poco más amigable, amorosa con nosotros mismos, con lo que nos decimos a nosotros mismos, ¿no? En términos mentales, y a aprender a desarrollar una cualidad que tiene que ver con la aceptación de lo que es, tal cual es, que es algo que realmente nos cuesta a todos, por lo menos los que vivimos en el mundo occidental y no hemos sido educados en este tipo de herramientas o de formas de ver la vida. Y que también, déjame aclarar esto, porque a veces cuando uno dice aceptar, a veces dice, bueno, pero entonces me tengo que resignar porque tengo esta condición de salud, este problema digestivo que me va a doler toda la vida. No, no se trata de eso, de una cuestión de resignar, tirar los guantes, sino de entender que hoy estamos parados aquí ahora en este momento y a lo mejor este dolor va a estar, y en lugar de enojarnos y pelearnos con este dolor abdominal, podemos empezar a tratar de sentirlo diferente, de indagar en ese dolor y ver si aparecen otras sensaciones. Y cuando empezamos a estar más atentos, parece contradictorio, pero no, a ese dolor o a esa molestia, esa tensión cambia, así como me había pasado a mí, que estaba quemado y que veía que toda mi vida era una mierda, por forma de decirlo, y en realidad, en la medida que uno va haciendo el proceso, se va dando cuenta que no es tampoco lo opuesto, ¿no? De que de repente se transforma con la varita mágica y todo es color de rosa, sino que hay procesos que también podemos trabajar desde adentro, ¿no? Para de a poquito ir desarrollando una vida más plena y demás. Entonces, bueno, mindfulness tiene que ver un poco con todo eso, y déjame también aclarar que a veces mindfulness es un proceso. Por eso en general uno aprende, cuando quiere profundizar realmente el mindfulness y no hacer solo una meditación guiada que podemos encontrar en YouTube, en Spotify o en cualquier aplicación de lo que sea, ¿no? Porque a veces nos quedamos con eso y o también, Nacho, también en tu canal de YouTube, que está acá pasamos el chivo, señor que me está escuchando, Nacho tiene un canal de YouTube donde también tiene práctica y también tiene un newsletter hermoso, Atentamente, así que ya enseguida les pasamos todos los chivos reales. Ahí tal cual. A veces digo, si está bueno eso siempre como para acercar a la persona o como para empezar, para quien nunca se metió en estas temáticas, por una forma de decirlo, pero digo, a veces si nos quedamos ahí, nos quedamos con la cáscara, ¿no? Y nos quedamos con el concepto superfluo y bueno, y seguimos. Es un proceso que hay que seguir indagando y practicando de forma diaria, ¿no? Porque es ahí cuando se va a ver el verdadero impacto que tiene mindfulness en la salud, ¿no? Y ahí un poco conectado con lo otro que mencionabas. O sea, los impactos del mindfulness en las redes neuronales, que las cambian, las modifican y que nos permiten regular la ansiedad, y estar más atentos, también ser más productivos en cierta forma, por más que no sea eso lo que buscamos, es como una consecuencia que también aparece. Tiene que ver con un proceso continuo, diario y cotidiano, en el cual vamos entrenando a nuestras redes neuronales y también conociendo y volviendo a conectar con nuestro cuerpo, que a veces eso también se pierde, ¿no? O sea, en términos a veces se queda con la idea
mental del mindfulness. El mindfulness es conectar también con el cuerpo, con las sensaciones, con todo lo que mencionábamos antes. Y me decías antes un poco también esto, ¿no? De qué manera podemos aplicarlo con eso, algún tip como para arrancar, como para pensar. Bueno, hay varios, pero el más simple y accesible siempre es decir, bueno, ok, en un momento de incomodidad o de aburrimiento o de esos que, por ejemplo, no sé, estoy esperando el bondi, ¿no? El colectivo, no sé cómo le dicen en Mendoza, creo que... El micro le decimos acá. El micro, ok. Estoy ahí en la parada y uno se tienta, ¿no? Porque tiene la distracción en el bolsillo y agarra el celu y empieza a scrollear y a ver pavadas o lo que sea, o cosas interesantes, pero digo, en lugar de ir hacia el celu, ¿no? Elijamos conectar con las sensaciones y con lo que está pasando en ese instante, ¿no? Entonces, ahí nos ayuda a llevar la conciencia y la atención a lo mejor a las plantas de los pies y ver cómo estamos parados, notar el cuerpo, cómo está, si está tenso en alguna parte o no, conectar con la respiración y darnos cuenta cómo estamos respirando, porque digo, sí, todos estamos respirando, pero no somos conscientes de nuestra respiración. Y de hecho, para hacernos conscientes, siempre cuando uno dice, bueno, a ver, fíjate cómo estás respirando, y uno hace, ¿no? Como que inhala un poco más y exhala para decir, sí, estoy respirando. Bueno, ni hace falta ni siquiera inhalar más profundo, sino simplemente notar, percibir cómo estás respirando y darte cuenta de esa respiración más superficial, entrecortada, que no estás conectado con eso. Entonces, nada, como consejo es eso, es empezar a conectar con el cuerpo, conectar con la respiración y después, bueno, otra práctica de mindfulness que es muy simple y sencilla y que ustedes los mendocinos la entienden bien, que tiene que ver con conectar con algún alimentos, sabores y demás. Digo que lo entienden bien porque por las bodegas, ¿no? que tienen y esta idea de cuando uno va a visitar una bodega mendocina y le hacen ahí, le ponen el vino, lo degustan y entonces nos miramos primero, lo leemos, no sé qué, después lo saboreamos. Bueno, todos esos micro momentos que están haciendo, en realidad están practicando mindfulness sin saberlo, porque están poniendo la conciencia completa en ese momento presente y en esas sensaciones. Entonces, eso, conectar con las sensaciones de una degustación, de una comida, que digo, no es la invitación a que vayan al vino, le pueden aplicar. Los vamos a bien recibir con una, por supuesto, acá seguro, una degustación seguro. Lo pueden aplicar con saborear una frutilla, una fruta de la que prefieran, un plato de comida o en el mismo acto en el cual preparan ese alimento, estar conscientes, atentos a los sabores y los olores que se desprenden, etcétera, ¿no? Todas esas cosas son prácticas de lo que llamamos el mindful eating o alimentación consciente, en esta idea de poner esta conciencia plena en el acto de comer, en el acto de cocinar, etcétera, ¿no? Porque en definitiva se trata de eso, no solo los ejercicios meditativos en sí mismos, sino cómo trasladar esas prácticas en nuestra vida cotidiana. Y entonces también podemos hacerlo cuando nos duchamos, ¿no? Y entonces ahí conectar con esa lluvia caliente, ¿no? El agua, con el perfume del jabón o lo que sea, es un momento de conexión que nos ayuda a parar y nos ayuda a bajar esas revoluciones que tanto muchas veces nos llevan a esos pensamientos intrusivos y demás. Digo esto de empezar a ver la vida con otros ojos, ¿no? Porque cuando uno empieza a practicar esto, es como que, bueno, el ruido externo baja, la gente que está enloquecida en el tránsito ya no te molesta, o sea, empieza a cambiar un montón de cosas. Vuelvo a tomar una frase que dijiste, esto de cómo conectar con la experiencia de una forma más atenta y amorosa y aceptar de lo que es tal cual es, ¿no? Y yo lo pienso en que miremos la vida como con ojos de turistas. ¿Viste cuando vos estás de viaje, estás de turista en un lugar y todo te parece lindo? ¡Ay, qué lindo esto! ¡Ay, mira aquello! Se largó a llover. Bueno, no importa, pero hacemos otros planes. Vas no sé, al desayuno del hotel y comés y la facturita te parece fabulosa. Y es la misma facturita que quizás te comes en tu casa. Pero es como eso, mirar la vida con ojos de turistas nos pone en este lugar de
practicar el mindfulness y disfrutar de todo tal cual es. Y bueno, llovió, bueno, cambio los planes, jugamos a las cartas, o sea, empezamos a transformar esa mirada. Yo tengo la montaña muy cerca y yo todos los días que vuelvo de la escuela con mi hija a buscar a mi otra hija que está en otro jardín, le digo a mi hija, mirá la montaña, hija, qué linda, uy, ahora está nevada, uy, ahora mira el sol. O sea, que realmente, porque para nosotros la montaña es como muy común y que viene el turista y va a decir, che, volvamos a conectar con esa mirada y esos ojos de turista. Nacho, te hago la última pregunta, cortita, en una frase, en una oración. ¿Qué significa para vos bien vivir hoy? Bien, qué pregunta linda y difícil a la vez. Bueno, bien vivir, bueno, primero creo que tiene que ver con eso, con poder conectar de forma más amorosa y consciente, primero con nosotros, tener algún tipo, digamos, de práctica, sea meditativa, sea reflexiva, puede ser la filosofía estoica, puede ser, no sé, lo que sea, digo, pero que nos haga ir hacia adentro para eso, para poder conectar y poder cambiar la forma de ver lo que nos sucede, lo que está aconteciendo, tal cual como mencionabas, esta idea del turista o mente de principiante que se menciona en Mindfulness, es una gran ayuda para cambiar y poner perspectiva de las cosas que nos acontecen, porque en definitiva, a ver, dolores, contratiempos o sufrimientos o lo que sea, digo, cosas malas, por decirlo de alguna forma, nos van a pasar. Entonces, pero si nosotros podemos tener un trabajo previo interno, esos acontecimientos que nos conduzcan a un pesar, a un dolor, los vamos a poder transitar desde otro lugar, que no tiene que ver con negar ese dolor en absoluto, ni tampoco que no podamos estar tristes, angustiados, lo que sea, sino que lo vamos a vivir de otra forma, esa tristeza y esa angustia o lo que sea. Entonces, eso, como punto uno de bien vivir, es ir hacia adentro, porque si no va a ser difícil todo lo demás. Y el segundo es ir hacia afuera, en términos de tener espacios de conexión con la gente que uno quiere. Digo, con poder disfrutar de nada, la crianza de tus hijos, de los momentos con tus hijos y estar ahí con ellos, de estar con tu pareja, de estar con momentos con amigos y de momentos reales, ¿no? Digo, porque a veces pasa un poco en estos tiempos de que todo es virtual, todo es mensajito de aquí y allá, y nos perdemos de ese punto de conexión que es tan importante para la salud. Y después, bueno, todo lo demás, ¿no? Digo, todo lo demás que puede ser, digo, hacernos cargo de nuestra alimentación de forma saludable con nosotros, y si podemos mejor aún, también saludable con el planeta, que no es menor, de tener un espacio para mover el cuerpo, porque necesita moverse el cuerpo, de descansar adecuadamente y si se puede, respetando nuestros ritmos biológicos, es decir, cuando hay luz, estar en la luz y cuando hay oscuridad, estar durmiendo y descansando y demás. Tiene que ver con un poco todas esas cosas, ¿no? El bien vivir me parece a mí, o no me acuerdo cómo era Sí, bien la vivir. pregunta, pero creo que venía por ese lado. Creo que venía para ese lado. Pero sí, bueno, no fue en una frase. este, Pero es que pero, implica muchas pero cosas, queda. pero me gustó mucho tu mirada. Nacho, ha sido un placer tenerte aquí en el episodio del podcast, conversar con vos siempre es súper gratificante. Contarle a la gente dónde te encuentran, cómo te encuentran, tus canales de comunicación, todo lo que quieras invitarlos, por supuesto está abierto el espacio. Bien, bueno, lo más simple, quizás de donde estoy más activo, es en Instagram, que me encuentran como Gastro Conciencia. Ahí estoy compartiendo información, y después quien quiera quizás una mirada un poco más de pausa, de introspección y demás, está mi newsletter semanal que se llama Atentamente, vinculada al mundo del desarrollo personal, de mindfulness y de la salud también. Y bueno, quien quiera curiosidad
aprovechar un poco más en el intestino y en las funciones digestivas no tan convencionales, está saliendo mi libro. Así que bueno, también ahí van a poder encontrarme y degustar de alguna forma la información de forma más pausada, ¿no? Y Qué paso a lindo, paso. qué lindo. Yo ya lo quiero tener. O sea, estoy esperando que salga. Me estás prometiendo, estoy esperando que salga porque mira, lo busco y me voy a Buenos Aires a que me lo firmé. No, te espero acá cuando vengas a la Feria del Libro en Mendoza seguramente. Sí, claro, ojalá pueda ir. Vos a casa donde parar tenés y un vino para degustar también, así que vos avisá nomás y te venís para acá. Dejo toda la información de Nacho, los links, el acceso directo a su Instagram en las notas del episodio para que puedas ir derecho a conocerlo y obviamente que me encantaría que nos dejes tus comentarios, qué te pareció este episodio, todo lo que quieras porque nos encanta leerte. Nacho, un placer. Que estés acá, bueno, seguiremos en contacto por otros medios, así que con esto ya damos por finalizado este tremendo episodio. Muchas gracias, Jess. Un placer. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao. Ya lo escuchaste a Nacho y vuelvo a reforzar en esta idea de que el cambio empieza por uno, ¿no? El cambio empieza por adentro y que ese proceso interno te va a permitir cambiar de una vida profesional que disfrutes más, que tenga un impacto positivo en tu salud y que te permita compartir con tus vínculos de otra manera. Si vos estás en esta búsqueda de crecer e impactar profesionalmente, está abierto el programa Faro, solo 2 cupos por mes para poder acompañarte en un proceso de 4 meses en generar hábitos, en potenciar tus logros, en saber cómo optimizar el estrés para poder crecer sin agotarte. Así que te dejo, por supuesto, el link en el episodio y 2 cositas más. Una es que el 10 de octubre voy a estar en Buenos Aires, Día Mundial de la Salud Mental, para brindar un taller íntimo, súper cálido, con muchas herramientas desde la psiconeuroinmunoendocrinología, que se llama Capitana de mi vida, un taller exclusivo para poder acompañarte, brindarte herramientas, pasar un momento súper cálido durante 3 horas y potenciar tu salud mental. Las entradas, los cupos son limitados, así que anda, hace clic y sumate a este taller y aprovechame si estás en Buenos Aires porque viajo desde Mendoza exclusivamente para dar ese taller y brindarte lo mejor de mí. Y la última es que están abiertas las puertas del crucero Potenciadas, del preembarque. En octubre, escucha bien lo que te digo, en octubre del 2025 voy a abrir las puertas a quienes estén anotadas en esa lista del preembarque y te voy a permitir que desde ya te sumes a la 5ª edición que sale en el 2026 para poder potenciar tus logros, optimizar tu estrés y, sobre todas las cosas, empezar a priorizarte sin culpa. Este crucero Potenciadas, este programa grupal, es para aquellas mujeres autoexigentes que están buscando cambios reales en su vida y que quieren hacerlo acompañadas. Así que anótate, también está en las notas de este episodio el link, anótate porque esa posibilidad, formas de pago y ese valor no va a ver la luz de otra manera. Así que te espero allí si estás escuchando esto en tiempo real y si no, sumate siempre porque siempre está la posibilidad de acceder a otros beneficios estando en esa lista del preembarque. Te espero en cualquiera de los 3 o en los 3, ¿por qué no?, de estos espacios tan bonitos que tengo para acompañarte a potenciar tu salud mental. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por estar del otro lado y por ser una de esas personas que quiere ser protagonista de su propia vida. Si disfrutaste la info de este episodio, te invito a que lo compartas a través de tu red social favorita y que me etiquetes a mí al podcast para que cada vez seamos más y nos potenciemos juntas. En mi página web jessicaestalella.com tenés muchos más recursos para seguir potenciándote. Hasta pronto.